de profesión de la Universidad del Pacífico. Actualmente curso especialización, estudios en una especialización en gerencia de proyectos. Soy activista y director de una organización juvenil de base comunitaria que se llama Prodipaz. Y nada, aquí presto a dialogar y a construir conocimiento con todos ustedes. Ok, muchas gracias. Radica. Bueno, hola a todos, yo soy Radica Castro, soy egresada de la ESAP, soy administradora pública y pues he sido contratista en la Gobernación del Valle. Ok, muchas gracias. Lorna. Hola, mi nombre es Lorna Farida Lomía, estudiante de la CUN, 9º semestre, y también tengo un negocio. Ok, gracias. Andrés Bente. Cordial saludo nuevamente. Mi nombre es Jorge Andrés Bente Riva, profesional en gestión ambiental y actualmente estudiante de administración de empresas, 7º semestre. Oh. Líder comunitario, empresario turístico y ambiental de la Reserva Forestal Nacional Protectora de los Ríos Calerete y San Cipriano, Buenaventura, Valle del Cauca. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, hay algunos confirmaron, algunos mandaron correos, escribieron al teléfono, entonces esperemos que tengan la opción de hablar. Profe, el documento se mandó. Yo no tengo como una guía que vamos, digamos, cómo hacemos el ejercicio como tal. Creería que todos se leyeron el documento y la idea es que a partir del documento sirva como de punto de partida para que se hagan preguntas y entremos a hacer debate. Yo tengo la primera inquietud, es decir, ¿cómo recuperamos la historia de Colombia en su integralidad y en su territorialidad? Es decir, el profe tiene un ejercicio valiosísimo que creería que serviría de excusa para que en cada territorio colombiano nos demos a la tarea de mirar cómo podemos recuperar la historia de la región. Entonces, yo dejaría que quienes deseen intervenir, si tienen preguntas a partir de lo que está en el documento que el profe y que le mandamos. ¿Listo? Entonces, pueden decir quién desea conversar. Bueno, a mí me gustaría, digamos, como ambientar un poquito, Juancho. Vale. Más o menos. Es decir, en Colombia, a partir de diciembre 27 de 2017, se sancionó la ley 1874, que obliga la enseñanza de la historia de Colombia. Pero resulta que esa historia hace 36 años desapareció prácticamente del pensum académico. Se diluyó entre las ciencias sociales y hoy en día esa materia la enseñan los profesores de educación física, los de religión, para poder llenar su horario de clases. Pero no se enseña la historia de Colombia. Ahora bien, ¿pero cuál historia? Yo no sé, pues yo me presento, yo soy del Pacífico, yo soy un hombre del Pacífico, enamorado del Pacífico, de mi región, enamorado de toda mi cultura. Soy profesor, docente, investigador en la Universidad de Santiago de Cali, ¿no? Y de alguna manera yo fui engañado. A mí me enseñaron una cantidad de hechos históricos que yo los repliqué sin saber, es decir, sin saber que estaban contando mentiras, muchas mentiras. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso que yo había enseñado, mentiroso, falso, cuando tuve acceso a la información que pude estar en archivos, ¿no? Yo estudié en Europa, hice una maestría sobre culturas latinoamericanas en la Universidad Internacional de Andalucía en España, luego hice un doctorado en la Universidad de Sevilla. Entonces tuve acceso al archivo de Sevilla y de muchos archivos, de muchos congresos, eventos, donde fui constatando todas las mentiras que yo había recibido y todas las mentiras que yo había replicado. Entonces me propuse
a averiguar qué pasa. Y entonces he venido en eso. Ese es mi papel en este momento en la universidad. Yo dirijo un grupo de investigación que lo llamamos Población y Legislación Afrocolombianas. Desde las ciencias sociales, desde la sociología, la antropología y especialmente desde la historia, hemos buscado, ¿no?, la verdadera historia, o al menos aquella que se aproxime más a lo que fue el encuentro entre europeos, americanos y africanos. No sé por qué dicen que el encuentro entre dos mundos, sino que se encontraron fueron tres. Desde ese momento empieza la exclusión. Entonces yo he venido haciendo ese seguimiento y a raíz de unas fotos que tomé en aeropuertos del Pacífico, en Quibdó, en Guapi, en Tumaco, esas fotos que ustedes ven en los documentos. Sí, sí. Esas fotos se ven allí. Esas fotos, que son inmensas, de 5x5, están en los aeropuertos como un homenaje que hace el ejército colombiano al ejército del Bicentenario para celebrar los 200 años de la batalla que llamamos de independencia, la batalla de Boyacá. Entonces, cuando yo miro, ¿y dónde están los soldados negros? Cuando todos sabemos, entonces no sé si leyeron, o si ustedes quieren que leamos entre todos un poquito de lo que contiene ¿no? Porque ahí está, es decir, ahí está el contenido del reclamo, del justo reclamo, como lo llamo yo. Porque no aparecen negros y quienes realmente entraron al campo de batalla, quienes realmente ganaron la batalla, fueron los negros. Y no aparecen en la foto. Entonces, ¿será que eso les daña el decorado? Entonces, hay algunas preguntas que yo me he venido haciendo, y precisamente aquí estoy escribiendo un libro. Todo eso me ha animado a escribir un nuevo libro, que se llama La historia de los excluidos, ¿no? Se llama Historia de los excluidos, aproximación a una verdad por construir, ¿no? Y entonces estoy partiendo del primer capítulo que se llama Los argumentos de la infamia. ¿Ve? Porque eso es infame que a través de los argumentos racistas, xenófobos, se quiera justificar lo injustificable. Entonces, ese es más o menos el panorama, el contexto sobre el cual nos estamos moviendo. Así que ustedes verán, si leyeron ya el documento, podemos conversar al respecto, ¿no? O podemos ampliar un poco más información, porque no solamente son los soldados. Porque acá con Cristóbal Colón vinieron negros, conquistadores negros, que no eran esclavos, que eran hombres libres, que eran europeos, ellos no venían de África, ellos eran ciudadanos europeos, inversionistas, marineros, galafateros, artesanos, que vinieron y se embarcaron. Pero ¿por qué ellos no aparecen? ¿Por qué solamente la historia les da crédito a unos y a otros no? Nosotros sabemos que la historia la escriben seres humanos, con intereses, con intenciones y sobre todo intenciones de poder. Porque manejar la historia es también parte del poder, hacerle creer al otro lo que realmente no es. Entonces podríamos hablar aquí largamente sobre todos esos personajes que hemos estado encontrando y buscando, rastreando, y que van a aparecer todos en el próximo libro, como se llama La historia de los excluidos. Entonces ustedes me dirán si hay preguntas, si hay aportes, porque para mí sería fundamental los aportes que ustedes tengan, si ustedes también han andado y caminado por este camino. Hola. ¿Sí? Sí, Brian, por acá. Ok, Brian, ok. No, Ya. no qué pena que entre así. No sé cómo es la forma de pedir la palabra cuando uno vaya a hacer una intervención o algo por el estilo, pero sí tengo un aporte para hacer ahí muy breve. Vale, diga. Listo, gracias. Sí, profe Pedro, cuando yo revisé el documento que me compartieron, me llama mucho la atención precisamente la pregunta problema que uno diría pues cuando va a desarrollar un ejercicio de investigación. Y es precisamente dónde están los soldados negros. Y yo efectivamente vi la fotografía que usted nos compartió allí y digamos el planteamiento que usted hace alrededor de
en una fecha tan emblemática para Colombia como lo es la conmemoración del Bicentenario, digamos de cierta manera en la imagen publicitaria, en la imagen de esa conmemoración, que no aparezca la imagen de un soldado o de muchos soldados afro, y no solo afro, vámonos, extendámonos un poco más allá. Hablemos que los indígenas, nuestras comunidades étnicas, es decir, los indígenas y los afro, también han hecho un aporte histórico a todo el proceso de construcción de nación en este Estado colombiano. Y me surge algo que sí quería dejar aquí en este espacio, y es que de cierto modo Colombia actualmente vive un ejercicio de racismo estructural, y ese racismo estructural lo vemos permeado al interior de las instituciones. Y más allá de las instituciones, ese racismo estructural no lo podemos minimizar. Yo sería un poco más radical en plantear que no podríamos minimizarlo solo en el ejército colombiano, sino que al interior de las fuerzas militares de Colombia, es decir, policía, ejército, infantería de marina y todas las fuerzas incluso el mismo Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, perdón. Ustedes un poco me sacarán del error aquí, pero en la historia que llevamos no hemos podido tener tampoco un ministro de defensa, digamos, que represente no simplemente a las comunidades afro, sino que también pueda representar a las comunidades étnicas en general de todo el país. Entonces quiero cerrar mencionando que la imagen nos conlleva a pensar o a reflexionar sobre ese racismo estructural que se vive al interior de muchas instituciones del país, que si bien en las fuerzas militares es muy evidente, pero hay que llevarlo un poco más allá al interior de esas otras áreas que hacen parte de la defensa del país, si podríamos llamarlo de esa manera en términos militares y en términos legales. Muchas gracias. Ok, gracias, Nelcia. Yuli, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Quién más tiene ganas de pelear con el profe Pedro? Porque esa es la idea. ¿Algún comentario? Bueno, yo quiero hacer un comentario. Vale. Más allá, pues no tanto de pelear, sino que efectivamente yo creo que el desconocimiento nos ha llevado como a seguir minorizando los aportes de las personas, ¿verdad? Y yo quiero, no tanto un aporte, sino como como aquí una notica ahí. Yo, Alejandro, en el documento que nos enviaron, el presidente haitiano, Alejandro Peyton, o sea, yo escuché de él solo, sí, yo solo escuché de él cuando estaba en 11 y lo escuché súper rápidamente, que fue el tema de cuando a mí me explican, no, pero es que vení, o sea, los primeros que se liberaron no fueron precisamente nosotros los mestizos, sino que hubo un proceso en Haití, que se hizo una carta de Jamaica, y hay muchas personas que obviamente desconocemos ciertos hechos históricos y que nos han llevado precisamente a seguir normalizando el hecho de no darle el valor histórico que han tenido las personas. Y no solamente lo que decía el señor Brian de un tema estructural de racismo, sino también el tema de la discriminación. Y cómo también usted, de su experiencia, cuando usted dice que básicamente le enseñaron mentiras, la importancia de democratizar el conocimiento y cómo nosotros podemos con el conocimiento ir sentando esas bases de, oiga, las cosas no son así, y porque a mí yo recuerdo que en el colegio me decían, la historia la escriben los ganadores, y la importancia un espíritu crítico para no tragar entero, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Quién más? Ángel, ¿algún comentario? No sé, un comentario de pronto para ampliar un poco la discusión, porque creo que es esencial el libro que usted va a escribir o está escribiendo, y creo que el problema se puede ampliar, no solamente en el marco histórico, pero a mí me pasó lo mismo en el marco literario. Es decir, tendríamos que volver al currículo colombiano. ¿Qué nos enseñan en literatura? ¿Qué leemos? ¿Qué se lee?
se leen escritores blancos, no se leen escritores afro-latinoamericanos, afrocolombianos. Hay un desconocimiento visceral que inicia desde un currículo en las instituciones colombianas. Compre de pañales, compre No lo sé si se hago por está la mañana. escuchando, que estoy Ya, escuchando a otra ya, persona ya, hablando. Sigue. Por ejemplo, en las lecturas que nos hacen leer, como Jorge Isaacs, pero que son lecturas propiamente blancas que vienen como de un conocimiento muy patriarcado y muy masculino y muy blanco. Entonces, como que habría también que ampliar mucho más, y esto no es solamente en la historia, sino también en la literatura o en lo que se aprende en el currículo literario en Colombia, ¿no? Ok. Sería importante en ese sentido, de pronto, así como está haciendo el profe, que es la identificación de documentos que nos llaman a reflexionar a partir de otras fuentes, de pronto, en tu experiencia, compartir, por ejemplo, textos que deberían ser necesarios e imprescindibles en la formación literaria en Colombia, ¿ya? En todos los niveles, sería interesante, ¿ya? Porque de uno... Tú conoces un libro que se llama Somos Negras. Sí, lo tengo. Ah, qué bien, ¿ves? Ajá. Eso es una manera, es decir, que empiezan a salir algo. Lo que pasa es que entre tanta maraña empieza como a surgir una nueva línea que empieza a visibilizar, ¿no? Somos negras, es una cosa extraordinaria. Pero todavía ese paradigma todavía es muy difícil de romper. Pero bueno, algo es algo. No. Es un inicio y es una antología del Pacífico. Somos Negras es del Pacífico colombiano. Pero, por ejemplo, yo digo, debería haber otra antología del Caribe colombiano también. Entonces, todo está muy descentralizado, pero es un inicio. Y esa antología la voy a usar acá para enseñar a las escritoras del Pacífico colombiano. Pero me pregunto si eso se enseña en las universidades o en los colegios colombianos. No creo. No se enseña, no se enseña. Yo tengo ese libro, no sé. Yo veo Descubrimiento del Océano. Sí, son varios libros que yo tengo, pero bueno, este es Descubrimiento del Océano Pacífico. Dice 500 años después. Yo lo hice para la conmemoración de los 500 años de la salida del Pacífico, 1513-2013. ¿no? Allí fue donde yo pude darme cuenta de tanta mentira que yo he recibido. No porque yo tomo los documentos directamente, es de los archivos o de los que han trabajado los archivos. ¿no? Pero fíjate que lo que yo sabía era totalmente diferente a eso. Una historia donde me decían a mí que teníamos que agradecerle a los europeos que nos trajeron lengua, religión y costumbre. Por Dios, si acá se habla mejor que allá, se comía mejor que allá. ¿no? Y cuando yo llego a Europa y me monto a un tren, a un bus, yo siento que eso es mío. La sensación es porque eso lo construyeron con plata mía. Total. Yo nunca sabía eso. Ya el panorama es completamente diferente. Sí. ¿no? Ese panorama de que todos los negros acá vino como en condición de esclavos, eso es falso. Con los españoles blancos llegaron conquistadores negros, que eran libres, que no eran esclavos. Entonces, esos documentos y esos datos van cambiando ese panorama sobre el cual habían montado el dominio, la estrategia de dominación. Entonces, por eso, bueno, me alegra mucho participar en estos eventos, gracias a Juancho, mi gran amigo, ¿no? que me invita a participar en este evento. ¿no? Pero no quiero tomarme la palabra, quiero participar como cualquier otro. Venga, yo quiero hacer una pregunta. Pues, ¿no? Sí, claro. Ahorita, pues, precisamente porque yo también siento que unas veces le da miedo decir públicamente la palabra negro, porque hay personas o es negro o es afrodescendiente. Entonces yo también quería como, bueno, ¿está mal que digamos negro
o qué es lo políticamente correcto y por qué hay veces, no me digas negro, soy afro, y hay otros que no, definitivamente, no, decime negro, no hay problema, como que, bueno, ¿en dónde radica esa diferencia? O sea, es que decir afrodescendiente tiene una connotación diferente a negro, porque hay unos que se sienten mal, otros que definitivamente no, como, quiero saber el por qué. A ver, ¿cómo lo Bueno, veo yo creería, ok. Sí. A ver, Andrés, sigue. Sigue, Andrés, sigue. Ok, no, bueno. Digamos, como para hacer mi aporte, pero me gustaría... ¿Me escucha? Sí, hay problemas de sonido, Andrés. Listo, no, entonces le cedo la palabra a quien quiera intervenir. No, pues ya puede, no, ya se escucha, no, ya se escucha, no, ya se escucha bien. Siga. Ok, no, simplemente quería hacer mi aporte, porque leyendo también el documento y mirando, y no solamente esa imagen que se presenta en el documento, sino las muchas que uno ve alrededor de Colombia y de las partes que uno visita. Hay una exclusión de la comunidad afroindígena del país referente al tema de publicidad. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es realmente la verdadera intención de la invisibilización del proceso que llevan estas comunidades, teniendo en cuenta que estas han sido cruciales e importantes para la construcción de este país y del mundo como tal? Entonces, ¿cuál es la verdadera intención que tienen de ocultar todo el proceso que estas comunidades y estas personas han realizado? Pero digamos, la idea no es centrarse ahí, y yo todos conocemos, Brian hizo un contexto muy profundo de la situación, y es el racismo estructural, y que lo vemos en instituciones, en universidades, en el gobierno, y concluimos en que eso puede ser una intención para seguir invisibilizando el talento y lo que ha hecho esta comunidad. Pero digamos, respondiendo, yo diría que la pregunta de la compañera no tiene una respuesta absoluta. Más bien, logramos entender las cosas, o logramos entender este tema cuando aceptamos y asumimos que todos somos seres humanos. Cuando entendemos que somos seres humanos, podemos entender la diversidad cultural que hay en el mundo y que hay en el país. Ahora, los calificativos que nosotros les ponemos a las demás personas por su color de piel, ¿sí?, por su procedencia, ¿sí?, por su conocimiento, por su estrato. Es decir, el racismo no simplemente se centra en el color de piel, sino que se diversifica. Entonces eso ya es un calificativo que se le da a cada persona, y que es una de las intenciones que ha generado este mismo racismo estructural para dividir a la misma comunidad afro. Entonces ustedes ven ahí ejemplo claro lo que tiene el Ministerio del Interior en una de sus encuestas que sacó hace muchísimo tiempo, donde mencionaba que cómo se identifica a la persona, si afrodescendiente, raizal o parenquero. Entonces, eso, lo que será, y no solamente la ha hecho ella, la ha hecho alrededor de mis 27 años, he escuchado esa misma pregunta siempre. Entonces, ese es el producto, o ese es el resultado al que quieren llegar con el racismo estructural. Dividir a los territorios para que entre ellos mismos comiencen con el tema de cómo me interpreto, cómo me autorreconozco. Para finalizar, leyendo el documento también me centré y recordé un escrito que leí hace muchísimo tiempo, creo que fue en el 2013, 2014 por allá, que hablaba sobre Grecia y todo el proceso que llevó Grecia para el tema de la civilización. Y no lo tengo muy textualmente, pero decía que los griegos, o las personas que llevaban a Grecia, eran extranjeros y eran considerados esclavos, ¿sí?, porque llegaban a ese territorio sin identificar. Entonces no medían su color de piel, sino que simplemente trabajaban encadenados de sol a sol para sostenerse. Y dentro de ese escrito también había una pregunta muy amplia, ¿sí?,
ya hablando del tema racial, decía, mentiroso es el blanco que diga que no viene de seres humanos esclavizados. Entonces, leer ese documento me hizo remontar en ese escrito que leí hace mucho tiempo y por eso quise traerlo a colación para compartirlo con ustedes. No textualmente como estaba en el libro, pero sí resumidamente. Muchas gracias. Bueno, profe, ¿qué iba a decir? No, de todos modos, digamos... Quisiera tomar un momentico la palabra. ¿Sí? Siga. Buenas. Sí, bueno, yo aquí me acabé de leer el texto y yo interpreto dos problemas fundamentales. El uno tiene que ver con el tema de la historia, siendo, digamos, la historia un objeto también de imprescindible para las estructuras de poder, imponer ese poder, ¿ya? Entonces es un mecanismo, ¿sí? Como alguien lo decía ahorita, la historia es escrita por los ganadores, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de Colombia, las élites de poder siempre están, su objetivo es que nuestro país sea un país subdesarrollado y la historia es fundamental para que esa tradición se lleve a cabo, porque pues no nos dan una historia estructurada, sino que nos dan una historia al amaño de ellos. Yo, por ejemplo, yo soy hijo de un filósofo y en la biblioteca de mi papá hay muchas enciclopedias de historia de Colombia. Me las he leído todas y es como un enciclopedia, la mayoría pues son enciclopedias de propaganda del establecimiento. Ya no es una historia crítica de Colombia, ni tampoco están todos los actores que deberían estar en la historia. Por ejemplo, aquí en mi municipio no hay una historiografía real. Hay unas personas que han pues, intentado hacer unos documentos interesantes pues que llevan a pues dar como algo de lo que ha pasado aquí en el pueblo, pero pues no hay un trabajo serio de historiografía, entonces nosotros ni siquiera estamos condenados a repetir la historia porque no la tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí en Darién hay una comunidad de afrodescendientes y eso nadie lo sabe porque nosotros limitamos con Buenaventura y hay una parte del Bajo Calima que no está aquí, digamos, por las vías de aquí del municipio, sino que están en otras vías. Entonces nosotros no sabemos que aquí hay una comunidad, ni ellos tampoco saben que hacen parte de este territorio. Apenas ahora último es que están empezando como a buscar eso. Entonces, eso es una parte, la parte de la historia, que por ejemplo vemos el drama ahora que estamos viviendo con este tema del ¿cómo es que se llama, profe? Lo de la cosa de historia del conflicto. Se me olvidó, yo lo tenía ahorita y se me olvidó. Que hay un señor que es medio fascista ahí dirigiendo eso y quiere reescribir la historia del conflicto. Bueno, ese tipo de cosas. Ya el otro tema es el tema del racismo y el tema de la exclusión. ¿Ah? Centro de Memoria Histórica. Centro de Memoria Histórica, sí. Silva, creo que Silva el... Ya el otro tema es el tema del racismo y de exclusión que yo digo que también se da bajo el argumento del nivel de poder que tenga cierto grupo. Por ejemplo, el tema de los afrodescendientes, pues ahorita una amiga tocaba el tema de que si negro era despectivo, ¿no? Eso es un debate que se puede dar, pues porque a mí la verdad no me parece que decir negro sea despectivo, pero no lo hago. Sí, nunca lo he hecho, pero es un debate, eso no... Pero entonces, el gran número
de población afrodescendiente es una población que es vulnerable, que no tiene riquezas económicas. Entonces ahí es donde está, digamos, la validez del racismo. Y eso se da también en muchos niveles. Por ejemplo, en las religiones, ¿no? Nosotros estamos en un país que bueno, yo creo en Dios y todo eso, pero pues hay una hegemonía de la Iglesia Católica, y también hay su nivel de exclusión a partir de las religiones, hay su nivel de exclusión a partir de las clases económicas. Bueno, a partir de muchas cosas hay su nivel de exclusión. Entonces, ese tema es mundial, ese tema, vemos lo que está pasando en este momento en Estados Unidos con el asesinato del señor Floyd. Entonces, era como estas dos reflexiones, ¿no? Es muy complejo el tema del racismo porque a mí me ha interesado mucho el tema del racismo y, por ejemplo, de la homosexualidad, ya que, bueno, yo no soy homosexual, pero me interesa, digamos, ese tema de cómo vulneran una población por su posición, por su orientación sexual, ¿sí? Que es otro rasgo que no debería ser tenido en cuenta para eso, como por ejemplo el de la población afro, es vulnerada por el color de piel, cosas que son muy extrañas pues Vale. en la sociedad humana. Listo, Muchas gracias. gracias. Listo, alzó la mano María Mortegui. Bien pueda. María. 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 Listo, ¿me escuchas? Sí, claro, bien pueda. María. Yo quiero advertir que llegué un poco tarde, pero sí había leído, perdón, el escrito. Sin embargo, quiero referirme a una pregunta que hizo Raika en relación a el tema de la palabra negro o el reconocerse como negro. Entonces yo quiero hablar un poco de eso. Vale. Y otro compañero que habló sobre el concepto de por qué se divide dentro de la población étnica afro, entre raizal, palenquero, de comunidad negra o afrodescendiente, un poco sobre eso. Lo primero es partir de que este es un tema que para mí está todavía en construcción, y por estar en construcción, en nuestra construcción todavía, tiene todas esas cosas de que aún lo estamos como aprendiendo, organizando, asimilando, mejorando, inclusive conociéndolo. Y eso pasa en todos los escenarios, sobre todo institucionales, inclusive con las personas que representan los cargos que están enfocados a atender a ese tipo de poblaciones. Entonces, lo primero es decir, afrodescendiente, para algunos que estamos como cercanos al ejercicio, todo aquel que se reconoce como parte de la diáspora africana. O sea, ahí se considera que somos afrodescendientes. Ya el tema de reconocerse como negro o en el discurso de negro institucional, y lo hablo más que todo por la ley 70, fue ahí donde se habló de negro. Y se conceptualizó sobre el reconocimiento del negro. ¿Por qué? Porque es que en la ley 70, que reguló el artículo 55 transitorio de la Constitución, se habló de comunidad negra para el reconocimiento de la territorialidad. Entonces, en esa ley se habla de comunidad negra. Y se habla de comunidad negra asociado ¿a qué? A un conjunto de personas que comparten una historia, una tradición, una cultura y unas prácticas tradicionales con respecto a lo económico, la agricultura, lo asociativo y todo. Y con ese enfoque se creó el concepto de comunidad negra y se titularon lo que hoy se reconoce como los consejos comunitarios. Entonces, si usted de alguna manera habla con alguien de un consejo comunitario, para ellos son negros, ellos son comunidad negra. Y no es un concepto despectivo, es un concepto de que su autorreconocimiento de pronto por el desarrollo normativo, por todo eso que pasó en el 91, para ellos son negros, y es comunidad negra. Y ahí viene la diferencia, que a partir de unos rasgos específicos se dijo, mire, lo que pasa es que
son una comunidad étnica diferente, y dentro de sus diferencias hay otras comunidades que no son iguales a las comunidades negras del Pacífico o a lo que se considera un consejo comunitario de una comunidad negra, y entre esos está San Basilio de Palenque, que tiene unas condiciones muy, muy específicas, entre esos el tema del idioma, porque son los únicos que han podido mantener el idioma, y el tema de la comunidad raizal, que su proceso histórico no fue igual al resto del país, que su idioma es diferente y sus costumbres también son diferentes, y que tuvieron una mayor exposición inclusive a muchas culturas por el lugar donde estaban. Entonces no necesariamente llamar a alguien negro asociado a que pertenece a una comunidad negra es un concepto despectivo. No lo es, no lo es. Vuelvo y indico como lo dije en el discurso en principio. Puede ser que yo esté equivocada, pero no necesariamente es un término despectivo, y no todos lo vamos a entender como un tema despectivo. Y de hecho la idea es no naturalizarlo como un tema despectivo. Porque yo puedo reconocerme como de la diáspora africana y no necesariamente tener prácticas culturales específicas de comunidad negra. Yo vivo en la ciudad, pero me reconozco como parte de la diáspora africana. Yo soy afrodescendiente, no soy raizal, no soy palenquero, y no soy de comunidad negra, pero soy afrodescendiente. Entonces, esos son de los discursos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Obvio, yo también pienso que todo esto está en construcción, y por eso es que en el tema de esta minoría étnica o este enfoque, todavía estamos en una discusión muy grande con respecto a muchas cosas, y tenemos todavía divisiones, tenemos todavía cosas en las cuales estamos de acuerdo, y todavía cosas que nos han impedido como hacerlo más rápido porque lo estamos construyendo, y no es fácil con todas las situaciones que tiene esta comunidad, entre esas lo que mencionaba un compañero, que es que efectivamente están en una situación de marginalidad, con unos índices muy complejos en relación a su vida y a lo que tienen que solventar en su vida. Tienen unos índices de pobreza muy altos, la mayoría. Entonces, construir es aún más difícil, y con esos vacíos históricos, con esos todo lo que han hablado aquí, es aún más complicado construirlo y ratificarlo, y aún salir en el ejercicio pedagógico de explicárselo a los demás. Gracias. Ok, muchísimas gracias, María. Profe Pedro, ¿quién más? ¿Cómo es la cosa? ¿Soy negro o soy afrocolombiano? Bueno, No, me interesa. Creo que Ángel nos podía... Yo lo miro, como dice María, eso está en construcción. Yo miro un problema de lo semántico y de lo estético, ¿no? Para mí, como historiador, el concepto de negro, de afrocolombiano, para mí significa población con ascendencia africana. Independientemente, porque yo no veo que la afrodescendencia sea el color de la piel. Hay mucha gente que tiene el color de la piel distinta y se siente la cultura afro, cultura negra, como quiera. Eso para mí, ¿por qué? Porque cuando usted mira los grupos básicos, los 3 grupos que se unieron, de esa unión resultaron más de 20 derivaciones. Mulato, mestizo, sambo, calpamulato, jambalgo, jíbaro, lobo, torna atrás, no te entiendo, una cosa terrible. Pero si hay un concepto, una categoría que te permite entender a la población con ascendencia africana, ¿ve? Independientemente es negro, ¿ve? Eso para mí no significa, antes todo lo contrario, metodológicamente es importante. Juancho y yo nos conocimos precisamente en la formulación del plan de desarrollo para las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Allá nos conocimos, ahí nos conocimos con Juan. ¿Y qué? Hallamos de todo, es decir, pero todos nos identifica una misma
etnia, un mismo grupo humano, porque el concepto de raza ya hace rato está devaluado. Entonces, pero eso es cuestión de gustos. A mí me gusta que me llamen negro, a mí me gusta que me llamen Nietzsche. A los puertorriqueños les gusta el prieto, esa prieta linda. Eso es imposible de entrar a definir, porque donde hay gustos no hay disgustos. No sé, Yo quiero hacer un aporte allí. Claro que Sí, sí, Brian, claro. ¿vale? Sí, señor. Sí, profe. Gracias. Sí, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profe Pedro y quiero aportar aquí unos elementos que hay que tener en cuenta y van relacionados con la identidad étnica, perdón. La identidad étnica es un ejercicio de construcción social, de construcción contextual, de construcción incluso de cosmovisión, de cómo como individuo yo me autorreconozco. Y el profe lo dijo muy bien y quiero reforzar esa parte que él menciona, que indistintamente de esa melanina, ese color de piel que yo tenga desde el exterior, la identidad étnica se construye a partir de unas prácticas sociales, culturales, económicas, contextuales. Yo, como Brian, hombre del Pacífico, oriundo de Buenaventura, puedo estar incluso inmerso aquí en estas realidades contextuales, pero si yo no me identifico con las realidades culturales, con la forma de la cosmovisión, como esa comunidad viene o tiene su proyecto de, digamos, de desarrollo, si yo no coincido con todas esas prácticas sociales, ancestrales, todas esas prácticas religiosas, mágico-religiosas, que de cierta manera desarrolla ese grupo étnico afro, que por muchos le llaman afro o negro, de cierta manera, pues obviamente, aun aunque yo esté aquí y tenga la mejor melanina y la piel más negra, si yo no me autorreconozco, yo simple y llanamente puedo decir yo me considero mestizo. Y la gente, precisamente, ahí es que radica la diferencia. Y cierro mencionando, totalmente de acuerdo con el profe y reiterar que la construcción de identidad étnica va más allá del color de piel. Es un ejercicio de cómo yo me sienta, cómo yo me relaciono, porque nosotros coincidimos y conocemos muchas personas que su color de piel puede ser la BAB, la pura, cuando dice este es un negro o un afro puro, pero la forma como actúa, la forma como, digamos, se relaciona con las comunidades afro, son, digamos, que de una manera completamente contraria a la realidad o a las prácticas que las comunidades afro defendemos y desarrollamos. Muchas gracias. A ti. ¿Quién más? ¿Ángel iba a decir algo? No, me parece claro. muy interesante lo que están diciendo de la noción en sí de la palabra negro, porque acá el caso es completamente distinto. Desde 1689, si vemos desde la parte histórica, es una palabra totalmente, ¿cómo lo diría? Peyorativa. Es una palabra que indica superioridad. Entonces, históricamente no se puede utilizar. Y eso fue un choque grave que me pasó cuando llego a este país. Es decir, no puedes, en Colombia es muy común decir negro, negra, no tiene esa connotación histórica. Entonces, sí estoy de acuerdo con ustedes, pero como dice María, es una palabra que todavía necesita mucho trabajo, sobre todo en Colombia, ¿no? Porque el hecho de que se reconozca en la Constitución no quiere decir que en la práctica se reconozca. Una cosa es que esté plasmado en la Constitución y que diga que reconocemos a la comunidad indígena, reconocemos a la comunidad afrocolombiana, pero ¿realmente existe ese reconocimiento? No sé. Es un tema interesante porque esta mañana estuvimos con la gente de la Defensoría del Pueblo discutiendo el tema de la realización de derechos a partir del decreto de la pandemia. Entonces, la discusión es cuál es el concepto de participación en que nos sentamos. Entonces, algunos plantean la participación en el sentido del espacio donde se conversa. Entonces, otros decimos, no, la participación donde yo tomo decisiones. Entonces, estamos viendo dos perspectivas diferentes. Y sin embargo, ojo, algo que decía el profe, y lo vimos cuando estamos en el ejercicio de la construcción del plan de desarrollo, es que a veces se vuelve conflictivo entre los mismos actores negroafros
¿ya? El que tú pronuncies a alguien y le diga saludo al negro, porque a mí me pasó, ¿ya? Y me dijeron, no, a mí no me digan negro, a mí dígame afrodescendiente. Y entonces con otros pasa lo mismo, no, que usted es un afro. No, yo soy una negra. Y entonces llega un momento en que eso genera conflictividades innecesarias porque no somos ni siquiera flexibles en entender que cada uno tiene una connotación de esos dos términos. Y lo grave, como dice el profe, dentro de la misma etnia se presenta la discusión. Porque qué cosa tan difícil, profe, ¿te acuerdas cuando amanecimos allá en el hotel? Que era cómo definíamos las propuestas para la población raizal, que tiene unas características, tiene una... ¿Qué pasaba con la población palenquera? ¿Y qué pasaba con la población pacífica, que es donde nace la ley 70, versus, entre comillas, y no versus en términos de contradicción, sino, digamos, hoy hay una discusión y es que la mayoría de la población negra o afrodescendiente ya no vive en el Pacífico, sino que vive en las grandes ciudades. Y eso implica que incluso en temas de política pública y en temas de participación, no solamente se debe reducir esa participación a los consejos comunitarios, sino también al resto de organizaciones sociales de esa población afro o negra que está regada y dispersa en el país. Algo que decía el representante John Arley, tuve la oportunidad de estar con él en un evento con una agencia norteamericana, y es que decía, los afros en Bogotá o negros no tienen representación política en el Consejo de Bogotá, y está calculado que son 500.000. Entonces, eso implica que nuestra desunión ha tenido repercusiones en la toma de decisiones. Profe. Juancho, ahí hay algo, una hipótesis que yo he venido comprobando, y es que ese es el elemento que se utiliza para el poder. Es decir, eso es manipulado desde el poder. Porque, en primer lugar, afrocolombianidad no es minoría en Colombia, es mayoría. Entonces, el discurso para manejar es eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Mire, todo encuentro donde haya negros, palenqueros, como sea, termina en pelea. Eso es manipulado del poder. Sí, señor. Sí, señor. Yo he venido estudiando todos los encuentros que se dan. ¿Por qué? Porque a unos les dan y a otros no. Claro. Entonces, crean el problema en la base y nunca llega. Usted se da cuenta de esos problemas tan grandes que la consultiva, que el espacio... Hombre, eso es manejado desde el poder. Y no se ha podido entender que eso lo manejan para poder que eso no avance. Ese estudio, esa participación mía ya me permitió, porque yo no fui solamente como un relator de la comisión, sino como un investigador. A mí me interesaba entender por qué razón nunca había acuerdo. Y ahí pude verlo en carne viva y caliente. ¿Sí o no? Esos discursos eran imposibles. Eso es las mentadas de madre. Pero eso es, en el fondo usted ve que eso es una estrategia de poder. El día que entendamos eso, rompemos ese paradigma. Vale. Digo, perdona, María. Total, profe, eso es intencional y es esencialmente para causar división en la misma población. Vale. María, ya un momentico, Fabián. María, alzó la mano. María es experta en alzar la mano. Yo no he podido aprender. No, María. Creo que le das acá abajo. Sí, claro. Siga, María. ¿María? Ángela está con una de intervenir. Sería bueno el concepto de la semántica, ¿no? De que maneja Ángela. Sí. Como habría que hacer un artículo que hable del concepto semántico y de cómo se construye, ¿no? Sí, claro. Tú eres la experta, la que no puede ampliar eso. Porque es un campo muy bonito, pero muy lejano a los historiadores y a los demás. Es distinto, nuestras áreas son distintas, sí. Totalmente distintas, pero sí pueden ser compatibles. Total, claro. Y se aprende mucho de la historia, obviamente, ¿no? Vale, María y Fabián.
Y miramos cómo hacemos para terminar y cerrar y ver cómo vamos a trabajar la siguiente sesión. María, discúlpeme. Sí, es que yo estoy de acuerdo en eso con el docente Pedro, con el historiador, y es que, y a eso me refería con que todavía estamos en construcción. ¿Por qué? Porque es que con todos los limitantes que tenemos, el tema de que, lo primero, que ya no estamos en los mismos lugares por el tema del conflicto armado principalmente, por los temas de empobrecimiento, por los temas económicos, que estamos en una construcción de lo que somos y estamos enfrentándonos a un Estado que es ya hace mucho tiempo lo que es y ya tiene planeado lo que va a hacer con nosotros hace mucho tiempo. Y adicionalmente de que existe una lógica en relación al concepto de divide y reinarás. Es que hay muchas cosas que convergen en esos espacios nacionales de lo que es la construcción del concepto del pueblo negro en Colombia, que hacen que eso se vuelva una batalla campal. Y que se ayuden los espacios y todavía estamos como preparándonos para llegar allá, pero igual nos toca que asumir los espacios. Y en eso yo sí le tengo mucho respeto a las comunidades indígenas. Porque a pesar de que ellos tienen internamente divisiones tan fuertes como las de nosotros, sus espacios de interlocución y la forma de interlocución es completamente diferente. Porque uno pensaría desde la barrera que no, los indígenas sí tienen un solo espacio de interlocución, la UNIG es la organización más fuerte de Colombia, no, pero es que internamente quien ha tenido cercanía con ellos sabe que es que la UNIG, eso no es paz y amor tampoco. Allá también pasa todo eso, allá también, bueno, de pronto no habrá los mismos tipos de insultos, pero sí hay llamados de atención, también hay garroteras, por decirlo así, internamente. Pero cuando ellos se sienten en un espacio institucional, la mirada es completamente diferente y la concreción en relación a lo que quieren y lo que... Mire, ellos pueden estar completamente en desacuerdo con todo lo que usted diga frente al gobierno, pero nadie te va a interrumpir en el momento en que tú estás exponiendo la idea. Eso sí. Y cuando salen de los espacios, se agarran internamente y es increíble, uno piensa que no pasa, pero sí pasa. Claro. Lo que pasa es que ellos nos llevan unos espacios de hace mucho más tiempo en relación a su organización y a sus acuerdos internos y ellos sí ven que el Estado es para mí ellos tienen un aprendizaje en relación a cómo interlocutar con el Estado, qué es lo que ya han ganado y que no van a ceder, y qué es lo que les falta por ganar y cómo lo van a hacer. Ellos tienen una concreción en relación a eso. ¿Y qué es lo que no pueden permitir? ¿Qué no permiten ellos? Que alguien venga y les haga espacios separados, que alguien venga y le dé un renombre a X o Y o Z líderes, que sus líderes se conviertan que estén disgregados por 20 partidos políticos y cosas así. Inclusive el ejercicio político de ellos es completamente diferente y es una ganancia. Entonces, a eso me refería que nosotros, como pueblo negro, todavía estamos en construcción. Pero la construcción nos ha tocado en un momento muy álgido y con condiciones muy, muy complejas todavía, que es en lo que hemos de centrarnos y en lo que hemos de mejorar. A mí me parece que ver a los compañeros indígenas y decir que es una panacea es un espejo muy importante que tenemos para empezar a concretar cosas. Ok. Vale, muchas gracias, María. Fabián, ¿iba a decir algo? Sí, yo iba a decir 3 cositas. Cuatro. Bueno, la primera relacionada con lo que decía la compañera María, que para mí sí, por ejemplo, yo, lo relaciono siempre con el tema cultural y educativo, en el cual, digamos, la comunidad afro no tenga, pues, por decirlo así, una conciencia de clases. Lo que pasa es que yo hace rato no estoy en estos círculos, entonces no me acuerdo el lenguaje, pero por hacerlo entender así, de que no hay una identidad verdadera en esa comunidad. La segunda parte son 3 textos que yo me acuerdo en estos momentos que he leído. Por ejemplo, uno era una reflexión sobre el racismo en el movimiento feminista. O sea, en medio del movimiento feminista habían unas feministas que criticaban el racismo que se daba dentro del movimiento feminista.
Otro tema que también leí muy interesante el otro día era sobre la cuestión, digamos, de que en Estados Unidos, donde la población afro representa no más del 20%, o puede ser que menos, creo que el 11%, tuvieron su presidente afrodescendiente, mientras que Brasil, más de la mitad de Brasil es afro, no han tenido un presidente negro, y también, y pues aquí en Colombia no ha habido un gran representante de la comunidad afro, y aquí pues la comunidad afro es también un porcentaje alto, creo que el 30%, algo así, no me acuerdo. Y también un texto que recordé fue el de la historia de un presidente afro de aquí de Colombia que se llamó Juan José Nieto, creo que era, ¿sí? Que fue que fue borrado por la historia. O sea, nosotros tuvimos ya un presidente afro por allá en la Nueva Granada, yo no sé, no me acuerdo bien. El doctor ¿puede explicar más? Pues Juan José Nieto Gil, cuando se llamaba Confederación Granadina. Sí. Mediados del siglo XIX. Después Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia y luego sí se llamó Colombia. Vale. Sí. Eso fue después de la disolución de la Gran Colombia. Juan José Nieto Gil, de la costa atlántica. Vean, un paisano. Era eso lo que yo quería aportar. Vale. ¿Qué más? Por los años 1861, más o menos. Bueno, recuerdo bastante una investigación que hice sobre sí, el presidente. Los últimos 20 años de la última década del siglo XIX. Ok. Bueno, y eso que yo no he hablado de la historia de las constituciones en Colombia, ¿son 9 o son 10? Bueno, una pelea. Todo eso, Juan. Vale, no estamos en eso, y creo que porque se conjuga, por ejemplo, eso que hace Ángela en el tema literario, al conjugarlo con el tema de la historia, ya aparecen muchas cosas. Por ejemplo, en el tema de la administración pública, nosotros tenemos personajes colombianos, y yo se lo digo a mis alumnos, digamos, y aquí han habido algunos alumnos, Yuli, que sabe que le gusta Florentino González, hoy a nosotros nos vienen del extranjero a decir que nos van a enseñar administración pública. Y nosotros tenemos los papás de la administración pública de Iberoamérica en el siglo XIX. Entonces, eso es un problema del conocimiento de la historia y el conocimiento digamos, de conocer la literatura afro, negra. ¿Sí me entiende? Y lo que dice el profe, porque miren que esto nos debe hacer cambiar nuestra manera y nuestra actitud. Porque no es lo mismo decir, y uno lo escucha, que es que nosotros solamente somos esclavos y vinimos como esclavos, a esa frase que el profe tiene, es que nosotros tenemos que reivindicar, así suene feo, que también vinimos como esclavistas, ¿ya? Ya no solamente, ya, suena aparentemente duro, pero es que si no nos confrontamos con esa perspectiva, seguiremos siempre pensando, perdónenme la expresión, seguiremos siempre pensando como esclavistas. Y resulta que el impacto en la economía, el llegar, esos personajes que el profe tiene en su historia, que fueron jefes y fueron tal, nos tiene que dar otra perspectiva en el desarrollo del país, ¿ya? Y eso es fundamental, ¿ya? Porque siempre se nos dice que nosotros siempre hemos sido los pobrecitos, que siempre nos han venido a enseñar, siempre nos han venido tal, y eso se nos mete en la cabeza, o sea, que Ramón, ¿no? Entonces, se nos vuelve ADN, y eso es gravísimo, pienso yo. Claro, perdón, Juan, y que en una población que yo calculo, si usted mira y hace las mediciones, hay más del 30%, más del 30% de la población colombiana es afro. Sí, claro. Que no es minoría, eso no es minoría. Claro. Entonces nos dicen que nos dan 2 curules como una dádiva, claro. Todos de manera de dádiva, ¿no? De dádiva. Mientras... Entonces, a uno le da... Ahora, hay un problema también serio que hay unos periodistas, amigos, que hablan de los afrocolombianos, de los afroconvenientes, de los afronotables, de un grupo de afros que se han vinculado al poder, que han enriquecido y hacen la representación de todo. Claro. Entonces, ahí hay otros problemas de fondo también que vale la pena que se analicen. Claro. Yo le propondría una cosa. Este ejercicio lo iniciamos la semana pasada. Hay un documento, digamos que de abreboca, propuesto por el profe,
estábamos pensando de pronto que ya dentro de poco, no sé si este fin de semana o la otra semana, usted saque la tercera lección ¿ya? Del ejercicio. Ángela tiene digamos, una propuesta de documento, de cosas de literatura que sería bueno tenerlo como referencia, por lo menos, si no se consigue, por lo menos saber que existen tales y tales. Yo propondría hacer este ejercicio, pues no sé, como para no hacer el desgaste de convocatoria tan rápido, porque la gente de Cartagena no pudo estar hoy, ¿ya? Que también estuvieron 2 personas de Cartagena la vez pasada, y pienso que algunos están como terminando el tema de clase. Yo propondría hacer este ejercicio en 15 días. Perfecto. De tal manera de que nos permita tener de pronto algunas sugerencias de Ángela, algunos documentos que el profe pueda proponer y seleccionar, así como ahora que hicimos un ejercicio que creo que no lo hemos estudiado. Esas 2 paginitas que se mandaron del profe, creería yo que se puede todavía desmenuzar mucho, ¿ya? Porque las preguntas del segundo documento donde se plantea, bueno, hay que enseñar historia, ¿qué tipo de historia? ¿Quién la va a enseñar? Todo eso tiene una reflexión, es una reflexión interesantísima, ¿ya? Y mirar esas fechas iniciales que yo también le coloqué el documento, pensaría yo que siguen vigentes ese análisis más algún insumo adicional que podamos crear, ¿ya? Hay unos invitados que no... Dígame. Voy a presentar 1 o 2 argumentos que llamo yo los argumentos de la infamia, ¿no? Oh, ok. ¿Quiénes? Los grandes personajes que nos presentan a nosotros en las universidades como los pensadores, los guías del pensamiento, y vamos a verlos acá, ¿no? Por ejemplo, el famoso Immanuel Kant. Ajá. Immanuel Kant, el filósofo del idealismo alemán. Todas las universidades del mundo estudian a Immanuel Kant. Vamos a verlo acá en su condición de racista. Entonces voy a presentar una desde la perspectiva. Okay. Como le digo, Hegel también, ¿no? Si hablamos de Hegel, también tiene una perspectiva racista y es leído en el occidente. Claro. Si lo tiene, yo tengo de Hegel lo tengo muy pequeñito. Si lo tiene, me lo comparte. Te lo comparto, sí. Tengo mucho de él. Él habla de la idea del esclavo y del amo, ¿no? Ángela, por Dios, ¿cómo hago para que tú me mandes eso? Vea, mándeme el correo con mi papá. Yo le comparto la información. Sí. Incluso, creo que todos tienen teléfono. Sí. Ese es mi teléfono, ahí se los coloco también, ahí nos podemos chatear allí. Yo creo que tengo, Yuri la tengo, Andrés, no sé si tengo su teléfono, María. A ese teléfono me pueden mandar el suyo, los correos, como para que hagamos una base de datos. Una base de datos de nosotros. Hay algunas otras personas que de pronto el profe me invitó, pero que no han podido llegar. Y la idea es como enviarles el material. Y algo importante, mire, por mucho que uno haga difusión de esto amplia, esto no es un ejercicio sencillo. Pensaría yo que así como hizo Yuri, que identificó amigos y compañeros específicos, o sea, en vez de invitar, así como hago yo, que mando 30.000 correos y no me contesta nadie, entonces de pronto es mucho mejor mandar 5 correos que me puedan contestar. Entonces, si aquí estamos 10 personas, 12 personas que han llegado, yo propondría entonces que más bien, digamos, Ángela, ¿a quién en Estados Unidos le puede interesar estar en este espacio? Y con ¿sí me entiendes? El profe, invitar 2, 3, Fabián, Juli, entonces que digamos podamos identificar personas que les interese este tema, ¿ya? Y que se lean los documentos antes de llegar aquí, que eso sí es clave, porque eso nos ayuda mucho a guiar la discusión, el debate, porque uno no sabe qué va a salir de aquí. Yo creo que aquí puede salir muchas cosas interesantes, porque hay que buscar la historia y reconocer la historia. Yo tengo un hermano que es profesor y está pensionado allá en Corozal, profe, y estamos pensando reconstruir la historia de Corozal. Él es pintor, por ejemplo. Ahí hay que meter a los mulés, ¿no? Sí, claro, esa familia no falla, ¿sí me entiendes? Entonces, él está pintando porque él está diciendo eso mismo, es decir,
los que han escrito la historia, por ejemplo, de las Corralejas, les dieron una perspectiva diferente que no han explicado de dónde nacieron las Corralejas. Hoy todo el mundo habla mal de las Corralejas porque es un tema, pero de pronto no sabemos de dónde nació ese ejercicio. Y que no tiene nada que ver con la violencia que se le plantea en este momento. De pronto hoy sí son violentas, pero su nacimiento tuvo otra connotación y otro ejercicio. Eso es bueno, estos encuentros, porque nos permite compartir cosas que no son tan fáciles de hacerlo en la cotidianidad. Claro, Ángela, estoy emocionado con eso que me va a mandar. Yo también estoy emocionada con toda la información, con toda la conversación. Me parece esencial y de pronto más adelante se pueden hacer invitaciones a otros profesores, a personas interesadas. Esto es un buen ejercicio para compartir mucha información y para compartir conocimiento también. Muy bien, Ángel. Entonces, a través de Juan Carlos, sí, para que me haga llegar información. Sí, y se puede discutir cuando nos volvamos a encontrar. Entonces, en 15 días. Yo le propongo que nos reunamos el 16 de junio. Pero si me lo puedo mandar antes para yo no, claro, pero le puede mandar el correo, o tú me puedes mandar el correo. Yo tengo. Yo te lo envío por correo, sí. Bueno, de todos modos, pues yo les agradezco mucho la presencia, me alegra mucho, me emociona. Cuando usted me oye que yo me emociono mucho, ¿no? Porque pues yo fui un damnificado. Cuando yo empecé a encontrar la verdad de las mentiras que yo les cuento, yo me sentaba allá en Sevilla, en España, 20 horas seguidas. No me levantaba porque era tan emocionante encontrar la verdad de tanta mentira que yo hice. No. Para mí es emocionante, realmente me emociona eso. Y darles un abrazo muy grande, Juancho, a vos, pues, el abrazo de siempre. No. De todos modos, ya ahí escribió María, todos tienen mi teléfono. Yo tengo los datos de creo que la mayoría de ustedes. De los que no tengan, por favor, escríbanme un mensajito para que nos pongamos a tono. Y la idea es que de pronto, hasta el fin de semana, estructuremos unos documenticos. Si vamos a ampliarlo, los enviamos con el compromiso de que todos lo leamos la próxima semana para que este encuentro sea aún mucho más enriquecedor de lo que ha sido hasta el momento, que creo que yo, así como todo el mundo está emocionado, pero la verdad, para algo sirvió el coronavirus, así sea para revisar la historia. Y creo que es un tema que es fundamental. Entonces, les agradezco mucho, profe Pedro, un abrazo fuerte a todos y nos vemos entonces de hoy en 15 días en la tercera emisión de este canal sobre la historia y la búsqueda de los negros en la historia colombiana y su papel. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. ¿Vale?